buenas amigos de YouTube. Bueno, pues aquí tenemos dos motores eléctricos. A ver, uno es de corriente continua y otro es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Pues que puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Este no, este solamente puede funcionar con corriente continua. Pero ¿cómo es que este motor puede funcionar también con corriente alterna si la verdad es que son muy similares? Pues tienen, como vemos, tiene un colector, tiene un inducido, tiene escobillas, por supuesto. En este caso tiene bobinas inductoras, este no. Este tiene imanes permanentes, pero existen motores de corriente continua que sí que poseen bobinas inductoras. Bueno, pues vamos a explicar la razón por la que estos motorcillos pueden funcionar perfectamente también con corriente alterna. Bueno, aquí he dibujado la sección del motor, la sección transversal de este motor. Bueno, en este motor el el campo inductor, es decir, la excitación, está formada por imanes permanentes. Es decir, tenemos un polo norte, un polo sur y aquí tendríamos el inducido. Vale, pues cuando yo le meto tensión por aquí, por ejemplo por aquí, le meto positivo y por aquí negativo, estas serían las escobillas, pues el motor girará, vamos a decir que gira a derechas. Esto lo hago yo arbitrariamente porque lo tendría que comprobar, pero vamos a decir que gira a derechas. En cambio, cuando yo lo conecto al revés, es decir, le meto positivo por aquí y negativo por aquí, pues entonces el motor va a cambiar de sentido. ¿Por qué cambia de sentido el motor? Pues la solución nos la da la regla de los 3 dedos de la mano izquierda. Bueno, pues pongo en la mano izquierda y poniéndola así como la tengo ahora mismo, el dedo índice nos indica el sentido del flujo magnético. El dedo pulgar nos indica el sentido de la fuerza mecánica, que es la que hace girar el inducido. Y finalmente el dedo corazón nos indica el sentido de la corriente. Aquí tenemos imanes permanentes, ¿no? Bueno, pues si el dedo índice es el sentido del flujo magnético, si yo cambio la corriente, el sentido de la corriente que circula por el inducido, solo por el inducido, porque el inductor no lo toco porque son imanes permanentes, yo cambio este de aquí, vemos que la fuerza se sigue, un momento que he tenido aquí una pequeña metedura de pata, pero bueno. Entonces, si cambio el sentido de la corriente, como decía H, el sentido de la corriente, permutando las polaridades de las escobillas, pues entonces vemos que al cambiar el sentido de la corriente, el sentido de la fuerza mecánica, la fuerza que hace mover el inducido, cambia también, por lo que el motor cambia el sentido de giro. En este caso solamente hemos tocado el sentido de la corriente que pasa por el inducido. El campo inductor no lo hemos tocado. Y bueno, vamos a hacer una práctica para verlo mejor. Bueno, pues aquí he conectado a un variador de velocidad y con una batería. Ahí tengo el motor de corriente continua. El usar un variador no es por nada, sino porque se aprecia mejor
el sentido de giro, que en este caso es en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Bueno, pues ahora voy a permutar los cables. Y ahora vemos que el motor gira en el sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, quito tensión y vemos que efectivamente sucede así, que se nos cumple la regla de los 3 dedos de la mano izquierda. Bueno, ¿qué pasaría si le metiéramos corriente alterna a uno de estos motores? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Bueno, pues para hacer la prueba he utilizado pues un pequeño transformador, como vemos ahí, un transformador de 220 a 12 voltios, que es 12 voltios es la tensión del motor. Lo he conectado y lo vamos a ver qué sucede cuando yo le meto corriente alterna a un motor de corriente continua de este tipo. Ahí vemos cómo suena, pero el inducido no se mueve. Lo que hace es vibrar. Lo que hace es vibrar. Bueno, voy a desconectar el transformador. Ya no lo vamos a necesitar. Y lo que hace es vibrar, es decir, que el sentido de la corriente está variando. Está variando pues al ritmo de la frecuencia de la red, que en este caso, al ser 50 hercios, pues estaría variando 100 veces por segundo. Entonces el inducido no llega a moverse, lo único que hace es vibrar. Bueno, pues olvidémonos de esta configuración, es decir, de la configuración que hemos dicho antes de los motores de imán permanente, y nos vamos a ir a esta otra. A ver, si en vez de utilizar imanes permanentes, pues yo tomo el estator, le pongo 2 masas polares y devano una bobina en cada masa polar, y lo pongo todo en serie con el inducido. ¿Qué pasará? Pues imaginaos que le meto positivo por arriba. Le meto positivo, pues la corriente atravesaría las bobinas inductoras, el inducido, la otra bobina inductora, que como vemos está bobinada al revés, y por aquí cerraría circuito. Bueno, pues al estar las dos bobinas devanadas al revés, se formarán polos diferentes. Pues en este, por ejemplo, vamos a suponer que se transforma en un polo norte y este se transforma en un polo sur. Bueno, pues al cerrar circuito, pues el inducido se pondrá a girar. Pongamos que gira a derecha. O sea, esto es totalmente arbitrario, esto simplemente es para explicarlo. ¿Qué pasará si yo le invierto la polaridad de las conexiones? Es decir, exactamente como hicimos aquí. Aquí vemos que solamente variamos el sentido de la corriente que pasa por el inducido, pero no el inductor. El inductor está formado por imanes permanentes. En este caso, pues los imanes, al entrar positivo por aquí
y negativo por arriba, exactamente al contrario, pues lógicamente el imán, que antes era norte, ahora será sur, y el que era sur, pues ahora será norte. Y en el sentido de la corriente del inducido, pues nos pasa exactamente igual. Si antes te entraba positivo por aquí, pues ahora te entra por aquí. O sea que aquí hemos variado dos cosas. Uno, el sentido del flujo magnético, y dos, el sentido de la corriente que pasa por el inducido. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos la regla de los 3 dedos de la mano izquierda? Pues hemos variado dos cosas: el sentido de la corriente que pasa por el inducido y el campo magnético. Entonces, ¿qué pasará? Tendríamos que girar así la mano y vemos que el dedo pulgar, que es el que nos indica el sentido de la fuerza, permanece indicando la misma dirección. Esto nos da a entender, y no es que nos dé a entender, es que sucede así, en realidad es que el motor conserva el sentido de giro, o sea, que esto girará en el mismo sentido, el inducido girará en el mismo sentido independientemente de la polaridad que le conectemos. Pues en esto, por esta razón por la que estos motores podrían funcionar, y de hecho funcionan, que ya lo veremos, con corriente alterna, aunque sean muy parecidos, de hecho prácticamente iguales a los motores de corriente continua en serie. Bueno, quiere decir esto que a los motores de corriente a los motores universales como este, que es de un secador de cabello, no se les puede cambiar el sentido de giro. Por supuesto que se les puede cambiar. Para que cambie el sentido de giro simplemente es aplicar lo que he explicado. Para que cambie el sentido de giro tenemos que cambiar una de estas dos cosas, o bien el sentido del flujo magnético o el sentido de la corriente que pasa por el inducido. Aquí lo tengo representado. Aquí, por ejemplo, con esta configuración, pues el motor, digamos que gira a derechas en el sentido de las agujas del reloj. Pues si yo quiero que gire a izquierdas, pues no tengo nada más que cambiar el sentido de la corriente que pasa por el inducido. Es decir, si antes pasaba por aquí, pues ahora pasa por la otra escobilla. Y de esta manera cambia el sentido de giro. Bueno, pues en que estos motores pueden funcionar, como vamos a ver, independientemente con tensión continua o tensión alterna, normalmente se fabrican para funcionar con tensiones alternas. Bueno, las diferencias es casi siempre en el estator, en este caso en el circuito magnético de la máquina, que se construye en un empilado de chapas magnéticas exactamente igual que los transformadores, para evitar los efectos de calentamiento producidos en el núcleo por culpa de las corrientes parásitas, también llamadas corrientes de Foucault, que se producen cuando el motor funciona con corriente alterna. En corriente continua no pasa eso, solamente en el inducido, pero no en el inductor. Bueno, pues por curiosidad podemos desmontarlo para ver cómo es por dentro, pero vais a ver que es muy parecido a los motores de corriente continua. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar las escobillas. Bueno, pues aquí vemos que tiene unos resortes, simplemente tenemos que subirlo
sacamos una escobilla y en el otro pues exactamente igual. Levantamos el resorte, dejamos caer la escobilla y ya estaría el inducido libre. Y esto con una llave, en este caso una pequeña llave inglesa, pues quitamos, aflojamos estas dos puerquecillas y una vez que las tenemos flojas pues las separamos sacamos aquí la tapa del cojinete y aquí tenemos unas arandelas de juego axial, unas arandelas de fibra y aquí tendremos que tener algo más, ¿ves? Tenemos que tener una segunda arandela de juego axial. Bueno, pues vemos, aquí tenemos el estator, una y dos bobinas inductoras. Bueno, pues la corriente le entra por aquí, cierra circuito por aquí, es decir, aquí tenemos la salida de la bobina inductora y aquí conecta con la escobilla. Conecta con la escobilla, pasa por el inducido y sale del inducido por esta escobilla y de aquí va a la segunda bobina inductora y saldría por aquí. Y aquí vemos que va todo en serie, todo en serie. Y el inducido es exactamente igual que en las máquinas de corriente continua, exactamente igual. Bueno, aquí estos motores giran bastante más deprisa que estos. O sea, esto es un motor de 220 voltios, van a 220 voltios. Estos van a 12. Este tipo de motores, pues al igual que los de corriente continua, el régimen de giro depende muchísimo de la tensión. Bueno, pues al girar tan deprisa, pues el inducido pues suelen llevar estas protecciones aquí de plastiquillo para evitar que las bobinas del inducido puedan salir proyectadas por efecto de la fuerza centrífuga al girar este rotor a mucha velocidad. En este caso este es un inducido de una sección inducida por bobina, se bobinan exactamente igual que los motores de continua y en este caso está devanado al estilo en H o devanado simétrico. No tiene más. Bueno, pues entonces montaje, ponemos las arandelas de fibra, la arandela de reglaje axial, el separador y encajamos el cojinete en el estator. En este caso preferiblemente hacerlo así. Vale. Y ahora ya sin que nada se nos mueva, pues ponemos las tuercas vemos que gira el inducido. Bueno, pues ahora vamos a meter las escobillas. Ahí se nos ha dado la vuelta el muelle, pero bueno, ya lo hemos
subsanado. Y ahí vamos a hacer lo mismo y procurando que no se nos dé la vuelta el muelle. Ya está. Pues ya tenemos montado el motor. Bueno, estos motores, es decir, que aunque todos los motores eléctricos son generadores, estos funcionan muy mal con generadores, es decir, esto no funcionaría como generador si lo conectáramos aquí a un taladro. Por aquí no nos va a generar corriente porque estos motores no tienen imanes, es decir, el campo inductor son electroimanes. Para que esto funcionara como un generador, pues tendríamos que cambiar la configuración del motor y meterle imanes o bien independizar el estator del rotor, es decir, del inductor con el inducido y magnetizar con corriente continua pues alguno de estos dos elementos. Estos normalmente se construyen únicamente para funcionar como motores. Y bueno, y ahí pues hemos aprendido más cosas sobre este tipo de motores llamados universales, que los tenemos en un montón de aparatos y máquinas que usamos con cotidianidad, como por ejemplo en los secadores de pelo, como es este caso, pues también los tenemos en las taladradoras, en las herramientas eléctricas de mucho tipo y en algunas otras cosas más, licuadoras, batidoras, etcétera. Bueno, y aquí lo hemos puesto en marcha utilizando un variador. En este caso hemos utilizado corriente alterna. Bueno, y esta última prueba, pues, para ver si se puede funcionar también con corriente continua, pues lo he hecho rectificando la tensión de la red. Y vemos que también, efectivamente, podría funcionar el motor universal con corriente continua, aunque se suelen fabricar para funcionar con alterna.